Dei Verbum nos dice claramente que la escritura es el alma de la teología. La escritura es el alma de la teología. Y yo agregaría, es el alma de la espiritualidad, es el alma de la pastoral, es el alma de la liturgia. Por eso los estudios bíblicos son muy importantes y son fundamentales para el quehacer teológico. El quehacer teológico, entonces, se apoya en la Sagrada Escritura. Debemos conocer en esa medida algunas nociones generales que las vamos a ver hoy, un poco el manejo de la Biblia, las disposiciones y métodos para la lectura de la Biblia y el cuarto punto que es muy importante para la vida práctica, para la vida personal y espiritual, lo que llamamos la lección divina. Vamos a entrar entonces al primer capítulo, importancia de la Biblia para nuestra vida. Es necesario tener Biblia en la casa para que ustedes vayan de pronto buscando. Obviamente nosotros mandamos estos materiales y ustedes allá en sus casas pueden ver las citas bíblicas, pueden hacer el estudio más profundo, pero lo importante es que también tengan Biblia para ver algunas citas. La primera cita es la primera de Samuel 3:1-4, vocación de Samuel, descubrir cómo Dios habla y Samuel escucha la voz de Dios. Esto es muy importante porque ahí estoy tocando dos temas fundamentales en teología, pero que tienen su fundamento en la escritura, la revelación y la fe. Por un lado, la revelación significa que Dios se ha manifestado y se sigue manifestando en lo que llamamos la historia de la salvación. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta. Dios toma la iniciativa. Dios sale al encuentro de los hombres y de las mujeres. Aquí nos damos cuenta, 1 Samuel, la vocación de Samuel, cómo Dios le sale al encuentro a Samuel, lo llama, lo busca, le sale al camino. Pero también sucede con Abraham, en Génesis capítulo 12, donde Dios ha tomado la iniciativa. Y si miramos a todos los personajes de la Escritura del Antiguo Testamento, Dios les ha salido al encuentro. Y ellos han respondido desde la fe. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje emblemático, Lucas, capítulo 1, 26-38, donde Dios ha tomado la iniciativa por medio del ángel. Sale al encuentro de María en el 6º mes. Y María, en el último versículo 38, responde desde la fe, diciendo, hágase en mí según tu voluntad. También lo podemos ver en la vocación de los discípulos cuando Jesús los escoge. Marcos 3, 14 y 16, Jesús toma la iniciativa, los llama para que estén con él, para mandarlos a predicar y les da poder. Entonces fijémonos que aquí estamos tocando un tema fundamental, transversal a toda la teología, la revelación y la fe. La revelación, que significa que Dios se manifiesta en la historia de la salvación, y la fe, que significa que los hombres y las mujeres responden desde la fe. Y cuando decimos desde la fe, estamos diciendo que responden aplicando el conocimiento y la voluntad. Conocen, pero también quieren, para poder responderle al Señor. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Suscitar el deseo de conocer y valorar la Biblia y descubrir en ella y en los acontecimientos de nuestra vida la palabra de Dios que debemos escuchar, vivir y difundir. Pero vayamos por partes. Suscitar el deseo. Eso es muy importante. Y eso tiene también una base agustiniana. Porque para San Agustín, el deseo de Dios es muy importante. Ahora bien, cuando leemos la palabra
Cuando deseamos escuchar la palabra y leer la palabra, en el fondo estamos deseando encontrarnos con el Señor. Pero ese deseo ya lo ha colocado Dios en nuestro interior. Conocer no solamente es una dimensión intelectiva, sino va mucho más allá porque también tiene en cuenta la dimensión volitiva de la voluntad, que es lo que configura la experiencia de Dios. Entonces, el conocer en estos contextos no solamente es tener datos, tener conocimientos, sino en el fondo es tener una experiencia, concretamente una experiencia de Dios. Y cuando tenemos experiencia de Dios, Dios interpela todas nuestras dimensiones de la vida y nosotros conocemos a Dios utilizando todas nuestras dimensiones y todas nuestras facetas, que es lo que significa la experiencia de Dios. Y eso implica valorar la Biblia, porque la Biblia es un libro fundamental, como lo dije al principio, siguiendo la ley Verbum, es el alma de la teología. Debe estar muy en nuestra vida. Y por eso antes de leer Vida de los Santos, que yo la recomiendo mucho aquí en este espacio, y otra literatura, lo primero que tenemos que hacer es valorar la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para descubrir en ella, ojo, los acontecimientos de nuestra vida, la palabra de Dios que debemos en primer lugar escuchar, vivir y difundir. Este orden de verbos es muy importante y tiene una lógica, porque el verbo de la revelación es el verbo escuchar. Recuerden, escucha, Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. El escuchar no solamente es un acto de oír, sino es un acto de dejarse permear por la palabra del Señor. Por eso el Salmo número 1 lo dice claramente: dichoso aquel que medita la palabra día y noche. Pero meditar la palabra supone escuchar la palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios interpele el corazón. Y recuerden que el corazón es fundamental en la teología porque cuando hablamos de corazón, significa que el corazón es donde están todas nuestras cosas, todos nuestros sentimientos, todos nuestros afectos, que deben ser tocados por la palabra del Señor, transformados por la palabra del Señor y convertidos por la palabra del Señor. Por eso los padres del desierto y los grandes espirituales han custodiado el corazón, porque como lo dice la palabra, es desde el corazón donde sale lo bueno y lo malo. Y obviamente, esto que hemos vivido lo tenemos que difundir. ¿Qué es lo que implica la dimensión testimonial? La dimensión testimonial, que hoy en día es una categoría fundamental de la teología fundamental, va en eso, en tener esa experiencia. ¿Pero para qué? Para difundir esa experiencia. ¿Qué es lo que le parece? ¿Qué es lo que le pasa a la samaritana? Ella se encuentra con Jesús y después difunde esa experiencia de Dios. Entonces, vamos al primer elemento. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando, porque Dios no se ha quedado en el pasado. Dios nos sigue interpelando en la historia. Recuerden que la revelación tiene tres grandes dimensiones. La dimensión es cristocéntrica, porque el centro de la revelación es Cristo. La revelación es histórica, porque se da en la historia, en el espacio y en el tiempo. Y la revelación es sacramental, porque se manifiesta a través de hechos y de palabras. Sentido global de la revelación. Dios quiere
entrar en contacto con los hombres, desea entablar un diálogo con nosotros a fin de realizar la historia de la salvación, comunicándonos así su vida divina. Esto lo puedes ver más detenidamente en la Dei Verbum, en el número 2. Entonces, la Dei Verbum, que de pronto lo mando para dentro de 8 días, es un documento fundamental porque la Dei Verbum estudia la naturaleza de la revelación. Y el numeral 2 es importante porque define qué significa la revelación cristiana. ¿Qué es la revelación cristiana? Y cómo el hombre responde a esa revelación. En últimas, Dios lo que quiere es entablar un diálogo. No es un monólogo, es un diálogo, es decir, un yo que interpela a un tú y un tú que responde desde la fe. A esta iniciativa la llamamos revelación. Es decir, que la diferencia entre revelación y religión es que la revelación es la iniciativa de Dios. Dios sale al paso, que es lo que vamos a ver en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, con la historia de Moisés, con la historia de Abraham, con la historia de David, con la historia de Samuel, con la historia de Saúl, etcétera, etcétera, y en el Nuevo Testamento con la historia de María, con la historia de discípulos, de los discípulos y también con la historia de Pablo. Es Dios el que sale al encuentro, el que toma la iniciativa. Pero la religión es el deseo que todo hombre tiene de encontrarse o de abrirse con el trascendente o con la trascendencia. Porque en el fondo, todos los hombres son religiosos, tienen una dimensión religiosa, porque siempre están anhelando el infinito, pero anhelar el infinito supone anhelar el trascendente y anhelar el trascendente supone entrar en contacto, digámoslo en términos generales, con Dios o con una deidad si es de otra religión. Esta revelación se lleva a cabo a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Es decir, las obras son muy importantes, pero las palabras le dan el sentido a esas obras. Por una parte, las obras que Dios realiza en la historia manifiestan y confirman lo que las palabras anuncian, y a su vez las palabras proclaman las obras y explican su sentido profundo. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento no solo anunció a los israelitas su proyecto de liberarlos de la esclavitud egipcia, sino que también, de hecho, los liberó y sacó de Egipto. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús multiplica los panes y luego se nos revela como el pan de vida, explicando así el signo que había realizado. Declara también que Él es la resurrección y la vida y de hecho resucita a Lázaro. De esta forma captamos mejor que Dios se revela a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Esto que estamos diciendo, como les digo, se encuentra en la Dei Verbum en la primera parte. Es decir, que para conocer qué significa la revelación y qué implica la fe, ya hay un texto magisterial que es muy importante del Concilio Vaticano II, que es la Dei Verbum. Entonces, hay que estudiar la primera parte de la Dei Verbum, ojalá toda la Constitución, pero la primera parte es muy importante porque nos dice qué significa la revelación, qué significa y qué implica la fe. Esta revelación, que se fue realizando paulatinamente por diversos mediadores y que tiene su plenitud y perfección en Cristo Jesús, está consignada por escrito en los libros de la Biblia. Esto es importante. La revelación ha sido procesual. Procesual. Ha venido de menos a más para encontrar el culmen en Jesucristo. Porque Jesucristo es el culmen de la revelación. Es la plenitud de la revelación. El que ve a Jesucristo ve al Padre.
Allí se nos narra esa historia de salvación, se nos cuentan las obras maravillosas que Dios ha realizado y la respuesta que los hombres hemos ido dando a Dios. En la Biblia, pues, encontramos esta palabra que Dios, que a lo largo de la historia ha comunicado a la humanidad. Fijémonos, ¿qué vamos a encontrar en la Escritura, en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Vamos a encontrar permanentemente la iniciativa de Dios frente a los hombres, pero también vamos a encontrar las respuestas de los hombres y de las mujeres a Dios, unas veces acertada y otras veces con desacierto, pero siempre vamos a encontrar esa dinámica de iniciativa y respuesta, iniciativa y respuesta. Dios que toma la iniciativa y los hombres y las mujeres que responden. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es la revelación de Dios y cómo se da en el Antiguo Testamento. La finalidad, esto es muy importante. ¿Cuál es la finalidad del Antiguo Testamento? Le van a preguntar a usted, ¿cuál es la finalidad del Antiguo Testamento? En términos utilitaristas, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Y vamos a ver. La finalidad del Antiguo Testamento, que es el periodo anterior a Jesús, fue preparar la venida de Jesucristo, Salvador de toda la humanidad. Es decir, que el Antiguo Testamento tiene una connotación de preparación, que eso teológicamente significa promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento promete y el Nuevo Testamento cumple. Pero la finalidad, en principio, del Antiguo Testamento es ir preparando el advenimiento del Mesías, de Jesús de Nazaret. Esta preparación, Dios la llevó a cabo junto con su pueblo elegido de muchas formas. A través de promesas, alianzas, profecías, imágenes, acontecimientos, etcétera. De esta manera el pueblo poco a poco fue experimentando la cercanía de Dios que se revela en su historia y que le iba manifestando la futura salvación, total, definitiva y universal. Con el advenimiento del reino mesiánico, así podemos afirmar que el tiempo del Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa, de la profecía, de la imagen, es decir, el tiempo de la preparación. Entonces, nos preguntan, ¿cómo podemos caracterizar el Antiguo Testamento? Y podemos decir tres cosas. Primero, el Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa. El Antiguo Testamento es el tiempo de la profecía. El Antiguo Testamento es el tiempo de la imagen, que tiene una finalidad: preparar el advenimiento de Jesús de Nazaret. Dios, como ya señalamos, se fue revelando a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Por eso los credos históricos son muy importantes para el pueblo de Israel, porque es reconocer la acción de Yahvé en la historia del pueblo. Y como lo dice ahí, Dios se va revelando poco a poco a través de obras y palabras. Acontecimientos como la llamada de los patriarcas, la salida de Egipto, la conquista de la tierra, el destierro o exilio en Babilonia, iban revelando a un Dios ligado a nuestra historia, a un Dios que tomaba partido por el débil, que se mantenía fiel a sus promesas, que castigaba las fallas a la alianza. Pero los acontecimientos eran interpretados a través de las palabras, fruto de una fe reflexionada constantemente. Entonces, ¿por qué son importantes las palabras? Porque las palabras
interpretan los acontecimientos, es decir, dan sentido al acontecimiento que se da en la historia. En este punto, los profetas ocupan un lugar clave como intérpretes de Dios. Los profetas son muy importantes porque los profetas están interpelando, están interpretando el acontecer de Dios en la historia del pueblo. En otras palabras, los profetas anuncian la buena nueva, pero también denuncian la infidelidad del pueblo cuando no viven el espíritu de la ley. Entonces, los profetas son muy importantes. Ahora bien, en nuestra liturgia cristiana, recuerden los tiempos fuertes, Adviento, sobre todo Adviento, fíjate que en Adviento siempre va a estar un profeta, Isaías o Jeremías, interpelando, preparando el advenimiento de ¿qué? Del Mesías. Entonces, los profetas son fundamentales y vitales porque los profetas están en una continua interpretación del quehacer de Dios en la historia con los hombres y de cómo los hombres responden a esa historia. Los profetas reciben su palabra y la transmiten al pueblo en orden a que los hombres de su tiempo se acerquen más al Señor y a sus hermanos y vivan de acuerdo a las cláusulas de la alianza, iluminando los acontecimientos que el pueblo va viviendo. Los profetas son personas enclavadas en el presente que dan a sus contemporáneos una respuesta de fe ante los acontecimientos, cuestionamientos que Dios les iba planteando en la misma historia. Esto es muy importante. Los profetas responden desde la fe, pero eso significa que también nosotros debemos responder desde la fe. Y recuerden que el Vaticano II va también por esa misma línea. Hay que escrutar los signos de los tiempos. Pero ¿cómo escrutamos los signos de los tiempos? Desde la fe. Porque en esos signos de los tiempos hay que mirar el acontecer de Dios en la historia de los hombres. Puesto que la revelación es progresiva, se fue dando en el tiempo. En el Antiguo Testamento encontraremos muchos elementos imperfectos y pasajeros que nos van manifestando la pedagogía divina que nos lleva de la mano hasta Cristo Jesús. Ahora bien, por eso es importante conocer los géneros literarios y los subgéneros literarios para conocer cuál era la forma de escribir y cuál era el mensaje y cuál era su sentido. Ya el Papa Pío XII, 1943, en Divino Aflante Espíritu, le dice a los exégetas la necesidad de estudiar los géneros literarios. ¿Para qué? Para no caer en lecturas fundamentalistas y en lecturas sesgadas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar los textos es conocer los géneros literarios. Pero recuerden que el estudio de los textos suponen una génesis, suponen un orden que es lógico. Primero, primera dimensión, la dimensión histórica, el contexto vital, que es lo que se llama el Sitz-Leben, el contexto vital, como nace el texto y la historia del texto y todo lo que tiene que ver con el nacimiento del texto y la historia del texto, que lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, el primero es el contexto. El segundo lugar es el texto en sí. Y allí tenemos que apelar a las herramientas filológicas, gramaticales y semánticas para conocer los textos en el texto. En tercer lugar, es
la dimensión teológica, es el sentido teológico de cada texto, porque Dios allí nos ha hablado. Y en cuarto lugar, es la aplicación del texto para nuestra vida personal y para nuestra vida comunitaria. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Eso lo vamos a ver más adelante. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Recuerden que este es un curso introductorio donde vamos a dar elementos, y estamos apelando a un principio tomista. En palabras mías, hay que empezar por lo pequeño, hay que empezar por los riachuelos para ir al río, del río al mar y del mar al océano. Entonces, este curso lo que quiere es brindar elementos para la comprensión y el estudio de la escritura. Pero los fundamentos son muy importantes, porque si no se tiene en claro esto, pues uno después se puede enredar y puede derivar en malas interpretaciones. Por eso estos textos son sencillos a la vez, pero hay que tenerlos muy claros para ir poco a poco comprendiendo la dinámica y la lógica de la escritura. Revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús, palabra de Dios hecha carne. Juan 1:14. Esto es bueno que cuando entreguemos el material a ustedes en sus casas, estas citas las lean, las repasen, porque también es la manera de ir conociendo la palabra de Dios en vivo y en directo. Entonces, por eso es que este material lo damos para que ustedes allá en sus casas, pues después lo estudien. Obviamente no es una obligación, es una exhortación, pero pues la idea para que este curso aproveche es que usted allá con todo esto que mandamos, usted vuelva a repasar la temática y vaya profundizando poco a poco en la temática. Jesús, palabra de Dios hecha carne, vino a llevar a plenitud y perfección a la revelación iniciada en el Antiguo Testamento. Por eso con Jesús terminó el tiempo del Antiguo, es decir, el tiempo de la preparación. Se da ahora ya la realización, el cumplimiento y la realidad. Ha llegado la plenitud de los tiempos. Estamos ya en la nueva y definitiva alianza. No hubo ni habrá una comunicación más extraordinaria que la llevada a cabo con la encarnación del Hijo de Dios, en quien se cumplen y se realizan todas las promesas del Antiguo Testamento. Por eso hay una fórmula: promesa y cumplimiento. Y cuando hablamos de promesa y cumplimiento, estamos diciendo que el Antiguo Testamento promete, recuerden eso, hace profecía, es una imagen, y el Nuevo Testamento cumple lo que ya el Antiguo Testamento había prometido. Esta revelación y salvación Jesús la llevó a cabo a través de toda su persona, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad. En cada una de estas realidades anunciadas podemos descubrir la revelación plena que Dios nos ha querido hacer. Por ejemplo, sus parábolas del reino nos van manifestando la naturaleza del reino de Dios, su actitud con los pecadores, nos revela la misericordia de nuestro Dios Padre, sus denuncias a los poderosos y su actitud hacia los marginados nos manifiestan a un Dios que toma partido por el débil y el explotado. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? El referente para conocer a Dios es Jesús de Nazaret. Pero ¿dónde vamos a conocer a Jesús de Nazaret de una manera propia o apropiada? En el Nuevo Testamento, concretamente en los evangelios. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y en el evangelio de Juan, que Juan obviamente no es sinóptico. Es decir, en los 4 evangelios. Pero ¿por qué es importante conocer la persona de Jesús?
Porque nosotros como cristianos, recuerden ustedes, estamos llamados al seguimiento de Cristo. ¿Y qué significa el seguimiento de Cristo? El seguimiento de Cristo significa e implica encarnar, encarnar las actitudes de Jesús en nuestra vida particular y en nuestra vida comunitaria. Ahora bien, hay dos grandes dinámicas que encierran otras dinámicas, pero estas dos dinámicas que les voy a decir son fundamentales porque son las dinámicas que debemos encarnar en nuestra vida. La primera dinámica que dicen los evangelios: Jesús sube a la montaña a intimar o a estar con el Padre, o muy de madrugada va a encontrarse con el Padre en el descampado. ¿Qué significa eso? Así como Jesús tiene una relación íntima con su Padre, con Dios, nosotros como creyentes debemos tener una relación íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es decir, debemos tener vida contemplativa, aunque estemos en la calle, aunque seamos laicos. La primera dinámica. Y la segunda dinámica: Jesús pasó haciendo el bien. ¿Pero qué significa pasar haciendo el bien? Varias cosas. La primera, predicó el reino de Dios. La segunda, se sentó con pecadores. Y la tercera, curó y sanó corporal y espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si somos cristianos, debemos pasar por la vida dando testimonio de la experiencia de Jesucristo. Y dar testimonio significa entrar por el camino de la misericordia. Y la misericordia supone vivir las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Por eso entonces, nuestro referente es Jesús de Nazaret, el Jesús de los evangelios, no el Jesús de las novelas, el Jesús de los evangelios. Y lo digo, no el Jesús de las novelas, porque las novelas son, en cierta manera, relatos míticos, son relatos que están a veces desfasados y que en el fondo no revelan la persona de Jesús. Entonces, fijémonos la importancia de esto. Los apóstoles, testigos de las palabras y obras de Jesús, transmitieron lo aprendido de su maestro. Ellos, fieles a la misión recibida de él y asistidos por el Espíritu Santo, anunciaron y comunicaron la salvación a todos los pueblos. Por eso entonces se dice que la iglesia es ¿qué? Santa, católica, apostólica. Es apostólica, porque toda esta experiencia de Jesús de Nazaret se nos viene dada por los apóstoles, que fueron asistidos por el Espíritu Santo. Esta revelación que es plena en Cristo Jesús y que está consignada en los libros del Nuevo Testamento no es comprendida plena y exhaustivamente por nosotros. Por eso, a través de los siglos, va creciendo su comprensión con la ayuda de todo el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. La iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumple en ella plenamente las palabras de Dios. ¿Qué significa eso? La revelación ya está dada en Cristo, pero el sentido sigue en crecimiento, sigue en crecimiento. Las cosas ya están dadas, los hechos ya estuvieron dados, las palabras que califican a los hechos ya están dados, pero tenemos que ir creciendo
en el sentido de comprensión, que es lo que hace el magisterio de la iglesia y el trabajo de los teólogos. El magisterio y el trabajo de los teólogos nos ayudan a comprender más y más y más y más qué significa la revelación de Cristo y qué implicaciones tiene para la vida espiritual, para la vida pastoral, que es nuestro caso. Dios sigue hablando hoy. La palabra en la Biblia. Hemos visto cómo Dios se fue revelando paulatinamente y cómo su revelación ha quedado consignada por escrito en los libros de la Biblia. Es decir, en la latina revelación procesual. Pero la Biblia no es un mensaje del pasado, sino que es una palabra viva y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, sin embargo, su mensaje sigue siendo válido en nuestro tiempo, ya que contiene la palabra viva de Dios. Y eso es muy importante, porque no podemos quedarnos en el pasado. Si bien es cierto, hay que conocer el pasado, también es cierto que la palabra de Dios nos sigue interpelando hoy, nos sigue hablando a nuestro corazón en particular, pero también le sigue hablando a la comunidad. Por eso Dios sigue conversando hoy con su esposa amada, la iglesia. Por eso también cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Cristo mismo quien nos habla. Él se hace presente en su palabra. Entonces, fijémonos cómo para la iglesia es fundamental la palabra de Dios. Y eso lo vemos en la liturgia como tal. En la liturgia, la palabra de Dios tiene un lugar preeminente, porque la palabra de Dios es la que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, y debe iluminar la vida del creyente y la vida de la comunidad creyente. La palabra en los acontecimientos. Dios nos habla también a través de los acontecimientos de nuestra vida personal, alegrías, penas, enfermedades, éxitos y en nuestra vida colectiva, campañas de alfabetización, aumento de salarios, de precios, etcétera, etcétera, y a través de los fenómenos de naturaleza que afectan a la humanidad. Todos estos acontecimientos son palabras que interpelante de Dios, palabra que exige una respuesta nuestra. Esto es muy importante y esto se ve mucho en la vida de los santos. Concretamente, una de ellas, Santa Teresita del Niño Jesús, ella va a decir, todo es gracia. ¿Por qué? Porque ella era una mujer de fe, que en todo veía la mano de Dios. Y así en la vida de los santos. Los santos ven en todos los acontecimientos de la vida la mano de Dios, la providencia de Dios. Muchos de ellos no son voluntad de Dios, pues son contrarios a su plan de salvación o son parte de nuestra limitación y fragilidad, pero siempre son una palabra divina que nos pide una respuesta concreta. Por ejemplo, las injusticias en sus múltiples manifestaciones, como son el hambre, el desempleo y el subempleo, la violencia, la violación de los derechos humanos, la reciente brecha entre ricos y pobres, etcétera. No son voluntad de Dios, pues son contrarios a su plan de salvación, que todos seamos hermanos. Pero sí son palabras de Dios en cuanto nos interpelan a no permanecer indiferentes y pasivos ante ellas, sino a denunciarlas y a luchar contra la raíz y las manifestaciones de esas injusticias. Es lo que les decía al principio, nosotros estamos llamados a escrutar los signos de los tiempos, pero para escrutar los signos de los tiempos debemos ser hombres y mujeres de fe. La enfermedad, la muerte, etcétera, son parte de nuestra fragilidad y limitación, pero su proceso se acelera por unas estructuras injustas, falta de nutrición, vivienda, descanso, recursos sanitarios adecuados. Son palabras de Dios en cuanto nos interpelan a luchar por la vida, por la dignidad humana, a enfrentarnos a esas situaciones, a quitar los procesos que aceleran la enfermedad y la muerte. En una palabra, todos los acontecimientos,
positivos y negativos, leídos a la luz del Evangelio. Nos dejan un mensaje interpelante de Dios. Es la palabra de Dios en los signos de los tiempos. Es bueno entonces para esto que estamos leyendo, volver a leer el Vaticano II, concretamente la Gaudium Spes, que es la Constitución sobre la Pastoral, la Iglesia en el Mundo, y es bueno volverla a leer porque allí nos dan unos criterios para poder interpelar los signos de los tiempos. La palabra del hermano. Dios también nos comunica su mensaje a través de nuestros mensajes, aun cuando este aspecto de alguna forma está implícito en lo que hemos señalado anteriormente, preferimos ahora explicitarlo por razón de su importancia. Las palabras, las actitudes, las carencias, la vida entera de nuestros hermanos es una auténtica palabra del Señor, cuando sabemos discernirla a la luz del Evangelio y somos capaces de salir de nuestro egoísmo para ir al encuentro del hermano, sobre todo el más necesitado e indefenso. Se los aseguro, cada vez que lo hicieron con uno de estos hermanos míos, tan pequeños, lo hicieron conmigo. Fíjense cómo el texto está nutrido con citas bíblicas, que es lo que yo les propongo a ustedes, que lo lean en la casa, lo busquen en la casa, pero en una actitud de oración y en una actitud de discernimiento. Porque recuerden que el cometido del texto es darnos claves de lectura que nos sirvan para nuestra vida pastoral y para nuestra vida espiritual. La interrelación de estas palabras. La palabra escrita en la Biblia, la palabra acontecida en la vida diaria y la palabra presente en el hermano se interrelacionan mutuamente. La Biblia nos hace cuestionarnos nuestra vida, nuestros valores, nuestros criterios de juicio, nuestras actitudes, nuestra sociedad, nuestras estructuras económicas, ideológicas, políticas, etcétera. Y a su vez, los acontecimientos y los hermanos nos llevan a descubrir el mensaje que Dios, a la luz de la Biblia, nos transmita a través de ellos. Entonces, fíjate cómo la Biblia siempre nos va a interpelar y nos debe interpelar, nos debe iluminar la mente y el corazón. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Recordemos que hay una tentación latente en el pueblo de Dios. Por una parte el culto y por otra parte la vida cotidiana, que es la denuncia de los profetas. Pero esa tentación sigue latente allí. Muchas personas, por una parte llevan el culto, pero en su vida cotidiana están alejadas del Espíritu de Dios. Precisamente por esto, la evangelización lleva consigo un mensaje explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar sin la cual apenas es posible el progreso personal, sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo, un mensaje especialmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación. Este texto que está allí, Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, es fundamental, no pasa de moda. Tanto así que el Papa Francisco es un documento referente del Papa Francisco, porque recuerden que el Papa Francisco admiraba mucho a Pablo VI. Y ese documento, como les digo, no pasa de moda. Es muy importante volverlo a leer, a meditar, para ir comprendiendo la lógica de la evangelización. Diversas actitudes ante la palabra de Dios. Hay diversas actitudes, como lo vamos a ver. Cuando alguien le habla a otra persona, siempre espera que se le preste atención, que se le escuche y que luego se le responda. Así sucede con Dios que nos habla.
esperan nuestra respuesta de fe, como la Santísima Virgen, que abarca la totalidad de nuestras dimensiones y aspectos personales y comunitarios. Por eso les hablé de María, porque recuerden que María en Lucas capítulo 1, 26-38, primero escucha el mensaje y después responde desde la fe diciendo, hágase en mí según tu palabra. Solo así se instaura el verdadero diálogo de salvación. Es decir, que la relación con Dios supone un diálogo, pero un diálogo activo. La palabra de Dios escrita y acontecida no nos puede dejar neutrales e indiferentes. La aceptamos o la rechazamos. Teniendo en cuenta esto, podemos examinar las diversas actitudes que tomamos ante la palabra de Dios. Primero, no atender a la voz de Dios, como el pueblo que no quiso escuchar la voz de los profetas, escuchar la palabra de Dios, pero no cumplir lo que allí se nos pide, y escuchar la palabra y ponerla en práctica. Entonces, ¿cuál es la actitud? Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Porque hay otras dos actitudes. En primer lugar, no atender a la voz de Dios. En segundo lugar, que de pronto es una situación de muchos cristianos, es escuchar la palabra, pero no llevarla a la vida, a la práctica. Y por último, que es la más importante y la fundamental, es escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Dónde se vive esto? ¿O cuáles son los referentes? La vida de los santos. Por eso la experiencia creyente es fundamental, porque los santos y las santas nos muestran cómo ellos se han dejado interpelar por la palabra, pero a la vez cómo han vivido la palabra de Dios y la han colocado en la vida práctica. Conclusión, importancia de la Biblia. Los tres pasos anteriores nos han llevado a descubrir la importancia que tiene el conocer la Biblia para que podamos escuchar, poner en práctica y difundir la palabra divina. Así surgirá un verdadero diálogo entre Dios y nosotros. Así seremos capaces de descubrir en los acontecimientos leídos a la luz del Evangelio lo que Dios nos quiere comunicar. Por eso la Iglesia recomienda vivamente la lectura de la Biblia. Y fíjate lo que dice la Dei Verbum. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, y Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee la Iglesia, la Sagrada Escritura es Él quien habla. Vienen unas reflexiones para ustedes en su casa. Todo esto es opcional, pero la idea es que ustedes en su casa lo hagan, y unas actividades en la casa. Viene el segundo tema, nociones generales. Voy a pasarlo un poquitico ligero para llegar a un tema que me interesa. Esto muchos de ustedes lo conocen, pero lo voy a decir para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay una lectura inicial de Isaías 55, 10, 11, la eficacia de la palabra de Dios, y el objetivo es tener un primer contacto global con la Biblia, conociendo los datos o nociones esenciales de ella. De esta forma nos iniciaremos en su manejo. Entonces es conocer el manejo de la Biblia. Yo sé que hay muchos catequistas, que hay muchos grupos parroquiales, pues ya mucha gente sabe manejar la Biblia. Voy a decir solamente lo importante. Primero, significado de la Biblia, pues etimológicamente Biblia significa libros o conjunto de libros. Estos, a pesar de su número y diferente contenido, guardan una perfecta unidad porque tienen en común el desarrollo del plan de Dios y han sido escritos bajo la inspiración de Dios mismo. Realmente la Biblia es la palabra de Dios que se comunica al hombre para descubrirle su plan de salvación. Eso es muy importante. La Biblia es la palabra de Dios que se comunica al hombre para descubrir.
Otros nombres de la Biblia: Sagradas Escrituras, libros santos o sagrados, palabra de Dios y escritura. Los personajes, pues podemos ver varios: Abraham, Moisés, David, los profetas, en el Nuevo Testamento Jesús, María, los apóstoles y el gran apóstol que es Pablo. Contenido de la Biblia: pues la Biblia contiene la historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para con la comunidad. Es una historia en la que el hombre en ocasiones ha colaborado libremente en el plan divino y otras veces ha rechazado y se ha opuesto tenazmente a la salvación ofrecida por Dios. No obstante la infidelidad humana, Dios continúa dándonos la salvación. Esa es la constante del actuar de Dios. Dios se sigue manifestando, Dios se sigue mostrando independiente de las infidelidades de nosotros los hombres. División de la Biblia: pues ustedes lo saben bien, la Biblia se divide en dos partes fundamentales: el Antiguo Testamento, Antigua Alianza, y el Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Los dos testamentos suman un total de 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento, escritos antes de la venida de Cristo, y 27 del Nuevo Testamento, escritos después de su venida. División específica: una forma de dividir los dos testamentos más específicamente la siguiente: Antiguo Testamento, libros históricos o narrativos, 21, encontramos historia y narraciones. Libros didácticos, sabiduría y poesía. Libros proféticos, encontramos la predicación y la vida de los profetas. A medida que vaya avanzando el curso, vamos a estudiar los libros y sobre todo los géneros para ir conociendo el estudio y el sentido y el contenido de estos libros. Nuevo Testamento, libros históricos, narrativos, 5, evangelios y hechos de los apóstoles, los libros didácticos, las cartas de Pablo y otros apóstoles, libros proféticos, el libro del Apocalipsis, y además cada libro está dividido en capítulos y estos a su vez se subdividen en versículos. Composición de los libros, proceso de composición. Para entender el proceso de composición de la Biblia hay que tomar en cuenta, entre otras cosas, dos factores importantes: diversos autores en un mismo libro. En el plano humano, cada uno de los libros de la Biblia puede ser el fruto de diversos autores de distintas épocas. Por ejemplo, el libro de Isaías, podemos distinguir al menos 3 autores de diferentes épocas, pero unidos en una misma línea de pensamiento y tradición. Isaías, la primera parte, capítulo del 1 al 39, del siglo VIII. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, que predicó en el siglo VI antes de Cristo, y el trito Isaías o el tercer Isaías, del capítulo 56 al 66, uno o varios autores del siglo V antes. Evidentemente, este proceso de composición difiere de las técnicas nuestras actuales. Entonces, aquí está colocando un ejemplo que es muy importante conocerlo. Entonces, Isaías, el libro se divide en 3 grandes partes de autores diferentes. En la primera parte, del capítulo 1 al 39, escrito más o menos en el siglo VIII. La segunda parte, del capítulo 40 al 55, escrito en el siglo VI. Y la tercera parte, del capítulo 56 al 66, como para colocar un ejemplo. Y es un ejemplo muy importante porque recuerden que nosotros los cristianos en general acudimos mucho al profeta Isaías, y en la liturgia se tiene muy en cuenta el profeta Isaías, sobre todo en la época de los tiempos fuertes, concretamente en el Adviento. Puesta por escrito, el pueblo de Israel fue experimentando la cercanía de Dios, que se revela por medio de las palabras y acontecimientos. Tanto las palabras como las acciones divinas fueron transmitiéndose de viva voz y a la vez interpretándose por la misma tradición religiosa. Solo paulatinamente se fue poniendo todo esto por escrito hasta llegar a la redacción final de los libros. Lo que tenemos escrito en la Biblia es la vivencia de la fe que interpreta y transmite los acontecimientos. A veces un mismo acontecimiento es interpretado desde diferentes perspectivas según la vivencia del autor y de su comunidad. Por ejemplo, la persona
y el ministerio de Jesús son presentados bajo diversos enfoques en los 4 evangelios. Esto es importante conocerlo, sobre todo en los evangelios, porque en los evangelios hay diversas cristologías, pero no se contraponen, sino se complementan. Entonces uno debe saber que hay diferentes teologías, en este contexto, diferentes cristologías que van a resaltar algún elemento particular de la vida de Jesús. Ahora bien, cuando miramos los evangelios, concretamente hablamos de los títulos cristológicos, y cuando vamos a los evangelios como tal, pues algún autor va a resaltar específicamente un título cristológico más que otro título. Y de allí surgen las diversas cristologías que están en el Nuevo Testamento, concretamente en los evangelios. Por eso entonces hay que leer la escritura no unilateralmente o desde una sola perspectiva, sino teniendo en cuenta sus matices. Y cuando hablo teniendo en cuenta sus matices, debo suponer varias cosas. Primero, tener en cuenta género literario. Segundo, tener en cuenta la intencionalidad del autor. Tercero, tener en cuenta su teología subyacente, es decir, ¿qué quería expresar el autor sagrado? Fechas de composición, es difícil precisar con exactitud la fecha en que fue escrito cada uno de los libros de la Biblia. Esto se debe por parte a la antigüedad de los mismos y por otra a que en la composición de cada uno de ellos intervinieron muchas veces diversos redactores, como ya lo explicamos. Probablemente podemos decir que los libros del Antiguo Testamento fueron compuestos entre el siglo X y el primero antes de Cristo, y los del Nuevo Testamento entre el año 50 y el 150 después de Cristo. Es más o menos, es una respuesta tentativa, pero básicamente tanto el Antiguo Testamento están sobre esos siglos, siglo X al primero antes de Cristo, y los del Nuevo Testamento están desde el 50, unos dicen que hasta el 100, este autor dice, o estos autores dicen que hasta el 150 después de Cristo. Autores, Dios y el hombre son los autores de la Escritura. Eso es importante. Dios y el hombre son los autores de la Escritura. Dios se valió de algunos hombres de la comunidad que como verdaderos autores pusieron todas sus capacidades para la composición de los libros bíblicos. Estos hombres en la tradición posterior son llamados hagiógrafos o escritores sagrados. Las lenguas, el hebreo, fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento, el arameo, algunas partes de los libros de Esdras y Daniel, en griego, algunos libros del Antiguo Testamento, Sabiduría, Segunda Macabeos, parte de Esther y Daniel, y todos los libros del Nuevo Testamento. Versiones o traducciones, dos son las principales versiones antiguas de la Biblia, la de los 70 y la Vulgata. La primera es una traducción del hebreo al griego hecha por diversos autores judíos entre el siglo III y II antes de Cristo. Contiene solo el Antiguo Testamento en griego. La segunda fue realizada en el siglo IV después de Cristo por San Jerónimo. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento en latín. En los materiales que les vamos a enviar esta semana, hay un libro que se llama La Introducción a la Biblia, y en ese libro en especial está todo esto que estamos diciendo de una manera somera, porque recuerde que aquí solamente damos elementos, pero cada uno de ustedes en su casa puede profundizar con el material que mandamos. Y esta semana mandamos la introducción a la Biblia, y en ese libro, de una manera detallada, profunda y sistemática, está todo esto que estamos diciendo para que usted, si quiere profundizar, vaya
a ese libro. Aquí damos pinceladas, orientaciones, criterios, para que usted tenga como una idea. Yo sé que muchos de los que están acá han hecho cursos de Biblia, pero pues la idea era un cursito que tocara a gente que de pronto se está iniciando o quiere repasar lo que ya sabe. Muchas y muy variadas son las traducciones modernas de la Sagrada Escritura, entre las principales en español, enumeramos las siguientes: Biblia Latinoamericana, Nueva Biblia Española, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la Sagrada Biblia, la Nácar Colunga, Bover Cantera, Cantera Iglesias, etc. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué Biblia le recomiendo o no recomienda? Yo les diría personalmente, esto es muy personal, la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Chequel por sus notas. Claro, para el estudio propiamente, la Biblia de Jerusalén, pero para el trabajo pastoral, el trabajo de comunidad, yo creo que la Biblia de Luis Alonso Chequel, la Biblia del Peregrino, es muy interesante por sus notas. Entonces, esa es como una sugerencia para que ustedes tengan en cuenta. Inspiración, canon y verdad, esto es importante. Por inspiración de la Sagrada Escritura, entendemos aquella luz y fuerza del Espíritu que Dios comunica a los autores, para que pongan por escrito todo y solo aquello que Él quiere, de tal forma que lo consignado en los libros será verdaderamente palabra de Dios y palabra humana. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta inspiración divina se da no solo en el redactor último de un libro, sino en todas aquellas personas que de una u otra forma intervinieron para la puesta por escrito de un determinado libro bíblico. De esta manera, la Iglesia tiene por santos e inspirados, según la fe apostólica, todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque los considera como realmente escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto es importante. Son todos los libros, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son inspirados. Tener en cuenta eso, porque a veces hay gente que dice, no, pero tal libro no es inspirado, el otro libro no es inspirado, este libro es inspirado. No, son todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que son inspirados. Canon. Canon es una regla. Por canon se entiende el conjunto de libros admitidos y reconocidos por la Iglesia como inspirados. Entonces, la Iglesia ha colocado unos criterios para admitir los libros. Dos son los cánones del Antiguo que viene a especificar. El primero de ellos es el canon largo o alejandrino, consta de 46 libros. Este canon es seguido por católicos y ortodoxos. El otro canon es llamado canon corto o palestinense, consta de 39 libros. Es admitido por judíos y hermanos separados, que son los protestantes. Tanto judíos como hermanos separados excluyen de su canon bíblico 7 libros llamados por nosotros deuterocanónicos y por ellos apócrifos. La razón de esta exclusión es porque en la antigüedad se pensó que no fueron escritos originalmente en la lengua hebrea. Estos libros son, es decir, ¿cuáles son los deuterocanónicos? Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, 1 y 2 Macabeos. Lo mismo las partes griegas de los libros de Esther y Daniel. El canon del Nuevo Testamento está formado por un total de 27 libros y es aceptado por católicos y hermanos separados. Los judíos no lo admiten. ¿Verdad? En razón de que Dios ha inspirado los libros sagrados, podemos afirmar que en ellos encontramos la verdad en orden a nuestra salvación. La Biblia, basada en la historia, no pretende comunicarnos una verdad de tipo científico, sino la interpretación que hace de la misma historia a la luz de la fe. Es decir, nos comunica la verdad salvífica.
Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. ¿Qué hay que decir al respecto? Allí en la escritura no podemos buscar datos científicos. No podemos buscar datos científicos. No. Pero sí podemos encontrar lo que Dios quiere para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Entonces la persona que quiera buscar datos científicos allí, pues no va a encontrar gran cosa, pero sí va a encontrar qué quiere Dios para su vida particular y para su comunidad. Hermenéutica o interpretación. La hermenéutica es la ciencia que nos da las reglas para la interpretación de un texto, en nuestro caso, del texto bíblico. Una verdadera hermenéutica debe partir del hecho que la Biblia es a la vez palabra humana y palabra divina, siempre actual. Dios habla en la escritura por medio de los hombres en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Por eso, la interpretación de la Biblia debe tener en cuenta simultáneamente tres aspectos. Esto es muy importante. La ciencia, pues la Biblia es palabra humana. La vida, porque la Biblia es palabra actual. La fe, ya que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Para conjugar y comprender y aprender lo que Dios nos quiere decir a través de la escritura, debemos tener en cuenta que debemos aplicar nuestra inteligencia, que apela a la ciencia, que debemos tener en cuenta de que la palabra repercute en nuestra vida y debemos tener en cuenta de que tenemos que tener fe para poder comprender la acción de Dios en nuestra historia y en la historia de la comunidad. De esta forma, evitaremos caer en errores como, por ejemplo, confundir nuestras imaginaciones o fantasías con lo que realmente dice el texto bíblico, pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta en la interpretación de la Biblia, hacer de la Biblia un texto neutral que no cuestione ni modifique nuestra vida ni nuestros criterios prácticos, manipulando así la palabra de Dios a nuestro antojo. Por otra parte, no hay que olvidar que la hermenéutica o la interpretación va creciendo y progresando constantemente. Con la ayuda del Espíritu Santo crece nuestra comprensión de la Biblia. La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad hasta que se cumplan en ella plenamente la palabra de Dios. La ciencia, porque la Biblia es palabra humana. Para captar mejor un texto bíblico, debemos buscar por nuestro medio y con la ayuda de libros, personas, cuál fue la intención del autor humano expresada y plasmada en el texto. Eso es importante. Cuando vayas a leer el texto, debes tener en cuenta cuál es la intencionalidad del autor. De hecho, nosotros, el autor, solo lo conocemos a través del texto. De allí la importancia de recurrir al texto y de ubicar a su autor. Hay que ir al texto. Ahora, hay sagradas escrituras, hay Biblias que tienen como aparatos críticos que van iluminando el texto. Ejemplo, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, recuerden ustedes, tienen paralelos, textos paralelos que van iluminando el texto. El texto. Debemos siempre partir de una lectura atenta y repetida del texto que vamos a analizar. Esto nos ayuda a verlo bajo diversos aspectos y a fijarnos, por ejemplo, palabras y expresiones repetidas
semejantes u opuestas, personas que intervienen, qué dicen, qué hacen, qué les pasa, diferentes lugares, diversos tiempos. Entonces, cuando vayas a estudiar y sobre todo a hacer lección divina, debes tener en cuenta estos criterios. Buscar las palabras, las expresiones repetidas, buscar los personajes que intervienen, qué dicen, qué hacen, qué les pasa, cómo actúa, los diferentes lugares y los diversos tiempos. Este es un trabajo que hay que hacer para que la palabra vaya entrando a nuestra vida personal. Todo esto y el darnos cuenta del contexto en el que se encuentra nuestro texto nos va proporcionando elementos fundamentales para su comprensión. Permite dejar hablar el texto y ponernos realmente a su escucha. Impide que inventemos cosas que de ninguna forma aparece en el texto. El autor. También es importante ubicar al autor en el tiempo, en el espacio, en la vida social y literaria, para comprender mejor su intención plasmada en el texto y así captar mejor la intención de Dios. Para lograr esta tarea, nos puede servir el contestar a preguntas similares a las siguientes. ¿Quién escribió y en qué época? ¿Cuál era la situación y problemática a la que se enfrentaban sus lectores o destinatarios? ¿Cuál era la manera de pensar y de expresarse en aquella época? ¿Qué forma o género literario, por ejemplo, historia, reflexión, ficción, empleó para comunicarnos su mensaje? Entonces, esas preguntas ayudan a desentrañar el texto. Entonces, eso es lo que queremos, que ustedes con estas herramientas se sirvan de ellas para ir aprendiendo a desentrañar los textos, aprendiendo a estudiar los textos y sobre todo a comprender el texto. ¿Para qué? Para que ilumine la vida personal, pero sobre todo ilumine la vida de la comunidad. La labor de los exégetas o investigadores de la escritura es sumamente indispensable a este respecto. De hecho, directa o indirectamente, la mayoría de los cristianos nos servimos de su estudio e investigación a través de los cursos que tomamos, los libros sobre la Biblia que consultamos, las introducciones y notas explicativas que tenemos en nuestras Biblias. Es decir, es importante escuchar a los exégetas. Concretamente, debemos tener en nuestras casas los comentarios, algún comentario que nos ayude a comprender el texto a nivel exegético, a nivel teológico, a nivel espiritual, a nivel pastoral y a nivel litúrgico. Hay comentarios, unos exegéticos, otros más pastorales, comentarios litúrgicos, que nos caería bien de pronto tenerlos o tener algún texto, algún comentario para ir comprendiendo mejor el texto. Son ayudas. La fe, porque la Biblia es palabra divina. Nosotros nos acercamos a la Biblia como creyentes, sabemos que Dios junto con los escritores sagrados es el autor de toda la Biblia, por eso a la vez que afirmamos que la Biblia es palabra humana, también confesamos que es palabra divina. A través de esa palabra Dios nos está hablando e interpelando. Nosotros nos constituimos en oyentes de esa palabra, en fieles que estamos a la escucha de lo que Dios quiere de nosotros. Y para llevar a cabo se necesita la fe. Sin ella, la Biblia quedará como una joya literaria o cultural, pero no como palabra que nos está interpelando. Para una recta interpretación en esta línea de fe, no debemos perder de vista tres principios fundamentales que nos ayudan bastante. Esto es muy importante y esto lo trae el Catecismo de la Iglesia. Primero, hay que tener en cuenta la unidad y contenido de toda la escritura, pues Dios es el autor de ambos testamentos. Hay una unidad. ¿Por qué? Porque Dios es el autor. Segundo, la analogía de la fe, es decir, la iluminación que se hace de un misterio a otro. La misma palabra se va comprendiendo a partir de otra palabra, a partir de otro misterio. La tradición viva de la Iglesia, expresada en escritos,
culto y predicación. ¿Qué significa eso? Que donde mejor se conoce la palabra de Dios es en la tradición viva de la iglesia. Y les voy a colocar un ejemplo muy casero. Yo voy a sus casas y ustedes me van a traer algo de tomar, pero no me quieren dejar solo, entonces me pasan el álbum de la familia. Y en el álbum de la familia yo veo muchos personajes. Veo un señor de 80 años, veo una señora de 50 años, veo un niño de 10 años, veo un joven de 18 y veo más personajes. Pero yo no sé quién es quién. Entonces, cuando tú llegas, yo te pregunto, ¿quién es aquel? Tú me dices, mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi hermana. ¿Qué significa eso? Tú, que eres la tradición, me está dando criterios de lectura para no perderme. Por eso, la escritura se lee dentro de una tradición viva. A este respecto, el magisterio de la iglesia, no desligado del resto del pueblo de Dios y sabiendo que no está por encima de la palabra del Señor, ejerce el servicio de la interpretación autoritativa de la escritura. La vida, porque la Biblia es palabra de Dios actual. La Biblia, como ya la señalamos desde el principio, no es letra muerta u obra de museo, sino que es palabra siempre actual y siempre nueva que ilumina y cuestiona nuestra vida. Ante nuestra situación personal y comunitaria, social y económica, política y religiosa, familiar y educativa, Dios tiene algo que decirnos. En la Biblia encontramos el espíritu y las grandes pautas de nuestra respuesta concreta ante las diversas situaciones que se nos van presentando. La Biblia no es un libro de recetas y de respuestas fáciles a los problemas de hoy, pero allí encontramos el espíritu con que podremos responder. Entonces, fijémonos que la Biblia nos va a dar elementos. No es para buscar recetas, sino nos va a dar elementos y criterios. Para que nuestra intervención actualizada de la Biblia sea correcta, además de la ciencia y de la fe, debemos tener en cuenta la comunidad que es guiada por el Espíritu Santo, y dentro de esa comunidad a los más pobres y sencillos, a los marginados, serán ellos quienes en este punto nos ofrecerán la pauta de una auténtica interpretación de la palabra viva del Señor. Así lo afirma Jesús. Bendito sea Dios, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si has escondido estas palabras a los sabios y entendidos, se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, bendito seas por haberte parecido eso bien. Será desde la perspectiva de los pobres, desde la solidaridad con ellos, donde podremos leer auténticamente el Evangelio. Bueno, ya viene el manejo, que lo dejo por allí para que ustedes de pronto repasen en la casa, que es muy sencillo. Los signos de puntuación, las reflexiones y el tercer capítulo ya de pronto no alcanzamos porque quiero que haya impresiones. Los quiero escuchar, quiero pues que nos veamos un poquitico y ya la otra semana seguiríamos con la tercera temática y la cuarta temática. Entonces vamos a hacer como una retroalimentación para que ustedes de pronto digan algunas cosas. Hoy era como un elemento introductorio para que ustedes vayan conociendo la dinámica de este curso. Entonces, muchas gracias. De pronto, alguna persona que quiera decir algo, alguna intervención. Entonces, somos oídos para que, es como para irnos conociendo. Bueno, la idea que, como les dije al principio, ¿qué se pretende con este curso? Es un curso introductorio, como lo estamos viendo.
donde hay criterios, donde hay elementos de lectura, elementos de interpretación. La idea es que ustedes en sus casas, cuando les demos este material, ustedes de pronto lo sigan estudiando, lo sigan profundizando, buscando las citas, leyendo las citas, complementando. Y sobre todo, los textos que vamos a mandar van a servir mucho y van a ayudar mucho porque nos van a ayudar ¿a qué? A complementar el estudio de todas estas temáticas que son muy extensas, porque esto es muy extenso. Por eso este es como una especie de curso relámpago que nos va a dar elementos y nos va a dar criterios, pero yo creo que lo valioso del texto es el material adjunto que vamos a mandar. Es decir, lo valioso de este curso es el material adjunto que vamos a mandarles, porque allí vamos a encontrar los elementos mejor profundizados para que ustedes los estudien en sus casas. Una tarea de Fray Luis de Granada, de nuestro curso como tal, de nuestro grupo como tal, es desenterrar toda la literatura teológica, bíblica, litúrgica, pastoral y espiritual que están en los anaqueles de las bibliotecas y que desgraciadamente o lastimosamente se están pudriendo. Y mucha gente no conoce esas joyas y esos tesoros. Entonces ese es uno de nuestros cometidos, desenterrar toda esa literatura grandiosa que hay, que es valiosa y que es extensa. Uno. Dos, es tratar de suplir las pastorales de muchas regiones donde de pronto el sacerdote no alcanza porque tiene mucha gente, porque tiene mucho trabajo. Es tratar de suplir esos vacíos doctrinales que hay en nuestro pueblo. Ahora, nosotros como dominicos, recuerden que la historia nos ha encargado predicar la doctrina y llevar el mensaje y la evangelización al pueblo de Dios. Entonces, con estos pequeños cursos, queremos que ustedes vayan entrando en esa tónica de aprendizaje, de estudio y de conocimiento de la doctrina, en este contexto de la teología, de la Biblia, de la liturgia, de la espiritualidad. Aquí, en este espacio, ya hemos dado varios cursitos y pues ha venido varias gente y la idea es esa, la idea es seguir iluminando a muchos de ustedes que están allí en las casas y que de pronto quisieran aprender, pero no tienen quien les enseñe, no tienen la oportunidad, no pueden pagarse un curso de teología, no pueden pagarse un curso de liturgia, no pueden adquirir un libro que vale una plata. Entonces nosotros queremos, entre comillas, tratar en algo de suplir esos vacíos. Esto lo digo para todos ustedes, para que vayan conociendo la pedagogía del curso. Entonces la pedagogía del curso es que vamos leyendo las sentencias y yo las voy profundizando, las voy complementando, las voy exponiendo, las voy explicando, pero ya le queda a usted por su parte, obviamente que esto no es obligación, de seguir estudiando y de seguir profundizando. No sé si alguien quiera agregar algo, preguntar algo, decir algo. Eh, Hernán, quiere hablar Jenny, Diana y José, para que les dé, por favor, para que puedan hablar. Hernán, esperemos un poquitico a Hernán. Hernán es otro padre dominico, recién ordenado. Hay muchos de ustedes que están aquí en el curso que ya lo conocen. Él nos ayuda, nos colabora, él dio el curso de Santo Tomás, un curso que a la gente le gustó mucho, pero Hernán nos ayuda en la parte técnica
lo estamos esperando para que les habilite los micrófonos. Ya Hernán nos va a habilitar los micrófonos, entonces tengamos paciencia, recordemos que es la primera sesión. Esta sesión es un poco, digamos así, es un poquitico más diferente porque las otras dimensiones temáticas ya son de corrido, pero hoy como estamos empezando, la idea es conocernos, intercambiar impresiones y que ustedes vayan conociendo la pedagogía, las personas que de pronto vienen por primera vez. Ya hay muchos que han venido a otros cursos y saben cómo es la dinámica. Entonces ya Hernán en unos minuticos, tengamos un poquitico de paciencia, Ya nos pueden activar va... los micrófonos. Listo, ya está Buenos interpretando. días, padre. Buenos ¿Quién días. habla? Diana, ¿cierto? Gracias, padre. Sí, señor, yo soy Diana, catequista. Sí, señor. bienvenida. Bienvenida ante Gracias, todo. padre. Padre, muchas gracias por estas charlas tan buenas para todos nosotros. Tengo dos preguntas, padre. La primera, si hay diferencia entre lo que es una catequesis y la apologética. Lo digo porque en este momento considero que hace mucha falta la apologética, que es defender nuestra fe, tanto para niños, jóvenes y adultos. Bueno, Además de recibir catequesis y formar, quería preguntarle si usted considera que se podría mezclar las dos o suficiente con la catequesis o debemos hacer más para aprender apologética y defender nuestra fe desde la palabra de Dios. primera Pedro 3:15 dice claramente que hay que dar razón de la fe. La apologética es lo que se llama hoy la teología fundamental. En esa medida, la catequesis supone una apologética porque es mostrar los argumentos para defender la fe y para presentar la fe. Teniendo en cuenta que la catequesis tiene 4 grandes dimensiones que afectan al ser humano en todas sus dimensiones. Primero, la primera parte afecta la racionalidad, lo que debemos saber, lo que debemos pensar y creer. La segunda parte afecta nuestra dimensión simbólica y expresiva y gestual, que es la dimensión litúrgica. El hombre celebra. La tercera parte nos enseña a vivir, es decir, implica una dimensión ética, donde entran 3 grandes elementos: Dios, el hombre y el cosmos. Y la cuarta parte es la experiencia de Dios, que supone una vida de oración y de contemplación, es decir, lo que se llama la religación, como diría Zubiri. Ahora bien, tenemos que exponer la fe, tenemos que predicar la fe y tenemos que evangelizar, y eso en cierta manera implica la defensa de nuestra fe, pero con argumentos. Argumentos, y por eso hay que estudiar, porque tenemos que dar razón de la fe, primera 3:15, y como les dije al principio, la teología fundamental nos brinda esos elementos. Cuando ustedes escuchen hablar de teología fundamental, la teología fundamental supone 4 fundamentos que son imprescindibles para una defensa de la fe. Supone la revelación, supone la fe, supone a Cristo como centro y supone la iglesia. Bueno, ¿alguna otra persona que venga, que quiera decir algo? Yolima creo que va a hablar. Yo mero, Fray, yo mero. José, bienvenido. Gracias, Fray. Oye, Fray, lo que pasa es que tengo una duda. Ahorita que mencionó los signos de puntuación. Yo tengo muchos amigos acá en el rancho que son de la creencia de los testigos de Jehová. Sí. Ellos en su vida